de ordenamiento territorial se había perdido hace muchos años. Probablemente el último gran plan fue el de las 100 ciudades de Colosio, ¿no? Ándale, yo me estaba acordando el otro día de ese proyecto. Se dejó mucho en el ámbito de los gobiernos locales, pero se perdió la perspectiva nacional, la política nacional, la rectoría del Estado en materia de vivienda, desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, y entonces se crea la SEDATU. Por eso es que yo me siento satisfecha, porque pusimos a la SEDATU realmente en el centro de esta agenda nacional e internacional. Se logró instrumentar una nueva política de vivienda con una visión de construir vivienda para construir ciudad. Se incorporó el derecho a la ciudad, es decir, partimos de un enfoque de derechos y no de una visión asistencialista o clientelar de la Secretaría, sino un enfoque de derechos. Se rescató toda la visión del espacio público como el espacio de convivencia, de cohesión social, igualitario, y en una perspectiva de ciudad segura o de un enfoque de seguridad ciudadana. Planteamos el tema del vínculo de lo rural con lo urbano. Había ya eso, 8 de cada 10 significa que tenemos muy poco en lo rural. 20%. Es decir, pero y siempre nosotros hemos dicho el siglo XX, o sea, dijimos aquí en SEDATU, el siglo XX fue el siglo de la reforma agraria. El siglo XXI tiene que ser el siglo de la reforma urbana. Muy bien. ¿No? Entonces, el presidente Peña pone estos cimientos y nosotros al llegar a la SEDATU le damos esta fortaleza, le damos esta fuerza de ser protagonista en el debate mundial. SEDATU participó de manera muy activa en la elaboración de la nueva agenda urbana que se aprobó en Quito, Ecuador, como parte del sistema de Naciones Unidas de ONU Habitat. Yo fui una de las 8 participantes en el panel de alto nivel que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, llamó, y él fue el que creó y convocó a estos 8 expertos. Yo fui la única latinoamericana que participó para evaluar cómo se implementaría la nueva agenda urbana con el apoyo de ONU Habitat y los países que participamos en este sistema de Naciones Unidas. Y a nivel nacional incorporamos estos temas, empezamos a plantear el tema de las ciudades, el tema de cómo gobernar la metrópoli y no solo las partes de la metrópoli, cómo rescatar el espacio público, ciudades seguras para las mujeres. Fuimos muy importantes, esto es algo bien importante. Todo el tema de género se incorporó en Quito, Ecuador, gracias a México. Fuimos los que más peleamos el que estuviera incorporado el tema de género en la nueva agenda urbana. Nosotros dijimos desde el primer momento, las mujeres vivimos las ciudades de manera diferente. Y nunca estamos en la visión de planeación de la ciudad. Nunca estamos. Nunca estamos consideradas ni de que las banquetas tienen que ser más anchas porque llevamos la carriola de los hijos, ¿no? O porque andamos y no pueden traer hoyos porque traemos tacones. Y no se nos debe olvidar que con un taconazo inició la independencia de este país. Y, eso es una bonita, eso es bonito. O porque queremos caminar seguras. Pero ¿no? a ver, lo pusimos en el centro de lo urbano por todo esto que argumentas, pero ¿en qué avanzamos? Ahora que tú tocaste el tema de las 100 ciudades, me acuerdo que la investigación la hizo tu Irán, ¿no? Sí, claro. Y pensamos que había que desarrollarse, ahora se quiere tomar para hacer una desconcentración. No sabemos cuántas de esas ciudades tuvieron éxito. Pero ¿tú qué dirías de poner en el centro lo urbano? ¿En qué caminamos? ¿En qué avanzamos? Avanzamos de la en cosa tener conceptual. una nueva ley, Ajá. Primero, un marco legal que modernizó el que estaba vigente desde 1941, cuando México era otro. Muy bien. ¿No? Una ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, es larguísimo el nombre.
2, una estrategia nacional de ordenamiento territorial que nos mandata la ley y en la que estamos trabajando. ¿Qué consiste? En cuál es la visión para ordenar el territorio. Ajá. ¿Qué pasó en México como en muchos otros países? Las ciudades crecieron de manera desordenada, extendida, o sea, horizontalmente y desiguales. Hay una profunda desigualdad en las ciudades, es su gran característica. Tienes polos de riqueza, los grandes corporativos, tienes Santa Fe y al lado Cartolandia. Entonces, son los grandes retos de la ciudad. Por eso incluimos el derecho a la ciudad, que es de los pocos países que tienen en su legislación el derecho a la ciudad. O sea, lo que tenemos es un marco legal. Con algunas acciones. Conceptual, y tenemos conceptual. 125 que se van a aumentar a más de 300 índices de prosperidad urbana para sus respectivas 300 ciudades. ¿Qué es esto? Es un trabajo que se hizo con ONU Habitat y con Infonavit, con la rectoría de SEDATU, para que las ciudades más importantes de este país tienen una escala de medición de diversos indicadores. De dónde parten y hacia dónde deben de llegar, en un plazo 2030, que son los que te dan los objetivos de desarrollo sostenible, o a un plazo 2040, que es cuando se desarrollará el nuevo... Es que se oye muy bonito. ¿Y cómo se resuelve con los presidentes municipales Ese es el gran tema. Los gobernadores? Ese es el gran tema. La ley obliga a tener leyes estatales y a tener planes municipales. Hemos avanzado en tener leyes estatales. Sí, tenemos varias. Ya, no, todas todavía no, más de 20 sí. Ajá. Y nos falta concluir ese trabajo, pero esas leyes ya empiezan a poner orden a nivel del Estado. O sea que aquí podemos esperar que hay como una base, pero que no sabemos si eso va a ser, se va a seguir en el... Tiene que dársele continuidad porque es por ley. Ajá. La ley te obliga a tener un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que esté instalado, en el que participamos diversas secretarías del Gobierno de la República, porque no puedes ver el desarrollo urbano y del territorio solo desde la SEDATU. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que ver, el tren suburbano que viene de México-Toluca tiene que ver, todo lo que haga en materia de conectividad tiene que ver, los metros, las carreteras, las vías rápidas, etcétera. Las carreteras, los las puentes, a veces la ciclovía, las cosas todo. Que en las zonas conurbadas. Entonces tienen que ver Monterrey y Saltillo, claro, son dos estados. Claro. Dónde pones las escuelas tiene que ver en una visión de desarrollo urbano. Entonces, estamos todas las secretarías para tener una sola visión. Está la academia, que también es muy importante porque tiene toda esta visión, y por cierto la sociedad civil a través de ONGs y de grupos que han estado muy involucrados con la nueva agenda urbana, y por supuesto tenemos ONGs, particularmente con Magda García, que participa en este consejo para todo el tema de género, mundo, claro. Para todo el tema de género. Oye, Rosario, pero entonces... Y en cada estado hay un consejo equivalente, que en todos, en los 32 están instalados. Y lo que tú tienes entonces es una visión del desarrollo urbano de este país. Exactamente. Y de las ciudades. Y del ordenamiento del territorio. Que hay muchos otros pero conflictos aquí está algo muy importante que tú has ¿ahí planteado. No hay conflictos, hay no? Muchos conflictos. Ajá. Y hay una conflictividad en cuanto a órdenes de gobierno, en cuanto a facultades de órdenes de gobierno. Y yo, que soy municipalista, cuestiono esta facultad en el municipio, que es la del uso del suelo. El municipio decide el uso del suelo. ¿Qué ha pasado? Que el suelo ha pasado a ser especulativo, se te ha encarecido y ha perdido su función social. Entonces tú no puedes tener vivienda social intraurbana porque es carísimo el suelo. Pero quienes definen todo esto son los municipios.
En este caso las nuevas alcaldías. Y también ya lo tenían las delegaciones. A nivel Ciudad de México, pero estoy hablando del país. Por eso, pero pensando en la Ciudad de México, que parecía diferente, tenían ya estas funciones los delegados. Sí. ¿No? Entonces, ¿tú crees que por qué te creció la ciudad hacia la punta del cerro donde el suelo es barato? Pues porque ahí es donde podías hacer vivienda de interés social, porque te daba el costo del suelo, y porque hacia allá querían que crecieran los desarrolladores. Se perdió la rectoría del Estado en materia urbana. Entonces, de lo que se trata de recuperar, o de lo que se trató, y por eso también nosotros nos sentimos muy satisfechos, es de recuperar esta rectoría. A ver, privados, ustedes legítimamente tienen un negocio que además permite que haya el ejercicio de un derecho, que es la vivienda, que le aporta además a la economía, la actividad de la construcción de viviendas de manera importante, pero ustedes no pueden ser los rectores de este desarrollo ni de los planes urbanos. Los rectores del plan urbano somos el gobierno. Y entonces el municipio se defiende y dice, pero soy yo. Sí, pero yo tengo ciertas atribuciones, porque yo doy subsidio como gobierno de la República para que esas viviendas se construyan, subsidio a la gente. Entonces, solo voy a dar subsidio, que es algo que hicimos ya en este gobierno, y bien importante, si las viviendas están dentro de los perímetros de contención urbana. Establecimos perímetros de contención urbana y dijimos, ustedes pueden construir la vivienda fuera de ese perímetro. Si el municipio les da permiso, nosotros no nos podemos meter, pero no vamos a dar subsidio. Y entonces, los desarrolladores, el 80% de las viviendas en este sexenio ya se construyeron dentro de los perímetros de contención urbana. Ya empezamos a compactar la ciudad, todavía no como quisiéramos, estamos hablando apenas de 6 años. ¿Y los gobernadores no pusieron bronca? Muchos estuvieron, todos, o sea, todos ven que la ciudad una era un problema. Que te preguntara cómo sobreviviste en el club de Toby, que incluyen gobernadores, secretarios, etcétera. Pues ¿no? ya ves que sigue siendo siempre un dilema, un tema. Porque está terrible. Yo no sé cómo se negocia con los gobernadores. No, bueno, es la ley y son tus atribuciones que tienes, y es el dinero manda. Nosotros tenemos el subsidio, y entonces el subsidio lo utilizamos para ordenar, no para desordenar. Oye, ¿y si el pueblo dice otra cosa? Yo creo que el pueblo va a estar muy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Porque la gente empezó a poder vivir más cerca de sus fuentes de trabajo. La gente no tenía que irse ya tan lejos, y además se construyó vivienda, que fue otro de los requerimientos, donde hubiera servicio y donde hubiera equipamiento urbano. ¿Y podemos saber cuántas harían en este sexenio? ¿Demos una Sí, cuenta? claro. A ver, te voy a poner datos bien importantes. El Infonavit tiene 46 años. Sí. La tercera parte va a llegar casi a las 10 millones de viviendas. La tercera parte se construyeron durante este sexenio. O sea, más de 3 millones de viviendas solo en el Infonavit. En 6 años. Es decir, mientras antes el promedio eran 100,000, ahora son 500,000, 600,000 al año. En Infonavit. Fobiste, 46 años. La cuarta parte de las viviendas se construyeron en estos 6 años. ¿Qué? Es decir, si hubo... ¿Qué serían cuántas? No sabemos. En total nosotros tenemos más de casi 7 millones de acciones de vivienda, pero son de diverso tipo. Sí. Vivienda nueva, vivienda usada, mejoramiento de la vivienda, que es también en las zonas periurbanas, que siempre yo he dicho, el mayor constructor o la mayor constructora de este país se llama Pueblo de México. La gente autoconstruye. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Incrementamos de manera muy importante el apoyo a la autoconstrucción, pero entonces ya con asistencia técnica, con ciertas reglas para que la gente construyera bien y mejorando el entorno urbano. Entonces, dirían que es mucha demagogia, si estamos muy mal en el país. ¿Cómo que 7 millones de viviendas nuevas? Nuevas, usadas. Pero de viviendas reconstruidas, construidas, usadas,
mejoradas, pintadas, miles de fachadas pintadas. Pues eso no es cierto, sí está muy mal el país. Eso, como digo yo, pregúntenselos a cada uno de estos 7 millones. Ajá. ¿Sabes qué creo que es lo importante? Que la gente ya ve esto como un derecho, no como una dádiva que les está dando el gobierno. En eso hemos avanzado mucho como país. Y esto es algo muy trascendental, porque no es que le sientan, ay, gracias papá gobierno, y sería terrible que regresáramos a eso, que me estás dando. No, es mi derecho a tener una vivienda. Y dejamos un gran, o sea, te quiero hablar porque me dices, ¿cómo te quedas satisfecha en que hemos logrado poner esto en el centro de la agenda nacional, que hemos tenido avances muy importantes, pero también pues con la intención de que ojalá se dé continuidad porque hay retos enormes. ¿Cuáles son los retos enormes? Vivienda para no afiliados. Es decir, todos los que no tienen un esquema de seguridad social. Y hay muchísimas mujeres en el y que sí tienen un ingreso. Entonces nosotros generamos un esquema piloto que ojalá en el próximo gobierno sería de los retos que nosotros les plantearíamos, ojalá ellos pudieran extender, de que hiciéramos un Infonavit para los no afiliados, por llamarle Infonavit. Por llamarle de algún modo una institución. Una institución. ¿Qué quiere decir esto? 3 ingredientes: crédito, ahorro y subsidio. Eso estaba en el gobierno del DF, ¿no? No sé si nunca no afiliados, o sea, sí hicimos vivienda. Sí hicimos vivienda. O sea, aquí hemos hecho mucha vivienda para no afiliados. Sí, en la Ciudad de México. No, y en el país a través de SEDATU, de CONAVI, de FONAPO, obviamente. En Por FONAPO, eso. por ejemplo, hicimos 14,000 viviendas para indígenas, pero un esquema más institucional, en donde tú ahorras como en Infonavit un año y tienes tu cuenta, ¿no? Y además promueves el ahorro. El crédito te lo da la banca, ya hemos hablado nosotros con la banca comercial. ¿Por qué sí pueden darle crédito a este sector de la población? Porque son los meseros, son los policías municipales y estatales, son los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados, que muchos no tienen seguridad social, son los taxistas, o sea, son gente que tiene un ingreso seguro. También las vendedoras, las de los mercados, informal, ¿no? Los mercados, etcétera, ¿no? Las señoras que tienen su maquila en la casa. Sí. Por ejemplo, que acabo de estar en una comunidad en Zapotlanejo, Jalisco, que su característica es producción de ropa. Ahí va todo México a comprar ropa para vender. Y son miles y miles de talleres familiares los que están ahí. Esas mujeres tienen un ingreso garantizado, son sujetos de crédito, nada más que no están en la economía formal. Entonces nosotros hemos dicho, no podemos castigar doblemente a la gente porque no esté en la economía formal. Y entonces nada más te quedas en un sector de la población que sí tiene todos los derechos, seguridad social, Infonavit, etcétera, o Fobiste, y los demás, y la otra mitad. Entonces todo este sector, que es amplísimo, que es un mercado puede tener enorme, acceso a esta cosa. Hiciste una que te cosa ahorre, piloto. tiene capacidad de ahorro, sí, que tiene posibilidad de crédito porque hay un ingreso, y entonces la banca de desarrollo del gobierno puede ser la garantía para ese crédito, y acompañando con el subsidio del gobierno tú puedes tener vivienda social para esas personas. Entonces hicimos un programa piloto, estamos por obtener los resultados, ya que los tengan se los paso. O sea, lo estamos haciendo porque lo queremos dejar como una semillita que nos parece realmente muy importante. Sí, para los dos niveles, para toda esta gente que está afuera en general y para las mujeres que son mayoría de las que no tienen seguridad social. Y son las secretarias de todos los municipios Ahora, de este país. ¿En qué manera también beneficiamos a las mujeres? Y nosotros incrementamos el número de créditos a mujeres y a jóvenes en este sexenio. Porque el subsidio, que antes se daba hasta 5 o 6 salarios mínimos, lo redujimos de 2.5 salarios hacia abajo. Y luego más subsidio a los que ganan hasta 1,5 salarios. ¿Quiénes son eso? Las mujeres y las jóvenes.
Entonces, de repente, estamos entregue vivienda a jóvenes de 25, 26, 27 años, porque una casa que vale 300,000 pesos, les estás dando 100,000 pesos como subsidio, o sea, la tercera parte de la vivienda el gobierno se las está pagando. Y mujeres. ¿Y en qué nosotros estados el 40% principalmente? en todos. Ahora, ¿dónde se concentra la mayor producción de vivienda? Pues obviamente Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara, la Ciudad de México, el Estado de México, el Bajío, ¿no? De manera muy importante. Bueno, estaba sin vivienda Querétaro, que no sé qué pasó, pero conocía yo muy bien ahí. O sea, en la medida que ya tienes tus perímetros, en la medida que Y tienes... donde las ciudades han estado creciendo y tienen fábricas y producción. Y de repente te instala la fábrica, y entonces ese es algo en lo que nosotros también hemos insistido. ¿Cómo debemos de tener modelos de ciudad? Se te instalan fábricas en lugares donde no hay nada, y obviamente ahí el día de mañana va a haber casas, va a haber escuelas, va a haber... Entonces, que tengas un plan. Lo hicimos también como ciudad modelo en el caso de Audi Puebla. Se te instaló Audi, eso iba a modificar todo el entorno de esa región del estado, colindante con Tlaxcala, y entonces hicimos un plan de desarrollo urbano, y hay hasta una universidad, casas, todo, en un lugar donde antes no había nada. O sea, Rosario, esto que tú estás contando es que desde esta oficina, o su equivalente, desde esta secretaría, su equivalente, digo, porque has tenido en varias partes de la ciudad. Bueno, porque aquí estamos de damnificados. Ya lo sé. Damnificados. Se diría que siempre se dice de manera muy rápida que quien maneja Cedesol maneja el mayor presupuesto que hay sobre la tierra. ¿Donde estuviste 2 años? Así es, 2 años. 2 años. Pero aquí en esta secretaría, estoy hablando de que volviste a manejar una enorme cantidad de dinero. No. ¿Es normal para las mujeres? No tanto dinero. Ajá. Esta es una secretaría que no tiene muchos recursos, es uno de sus grandes problemas. Como Secretaría de Nueva Creación, esta secretaría pues realmente debiera tener un presupuesto muy importante porque maneja todo lo urbano. Pero como apenas estás poniendo en la agenda el tema, pues no. Pero sí manejamos muchos programas y sobre todo logramos niveles de coordinación con otros programas de otras secretarías y con los gobiernos de los estados. Es decir, no entró a tu tesorería, pero digamos la construcción de 7 millones de viviendas. Claro. Medio patrocinadas, tercera parte dices por el gobierno. Así es. Directamente por la tesorería de la federación. Con los subsidios. Pues es súper, ¿no? Así es. ¿Esto te generó muchísimos conflictos como secretaria? No, al contrario, pues son muy buenas noticias. Y lo que todavía tenemos que trabajar, son los niveles de coordinación con los estados y los municipios, particularmente los municipios, y un gran tema para mí, que es el de la gobernanza metropolitana. En México, pues estamos acostumbrados a una visión federalista, federación, estado, municipio. Pensar en un cuarto nivel de gobierno, que sería un gobierno metropolitano, a todo mundo les hace, los pone a temblar, como un cuarto nivel, Rosario, ¿no? Sí, un nivel metropolitano. Yo no puedo gobernar la metrópoli y además, ¿de dónde parto? De la experiencia de haber gobernado la Ciudad de México. Tú tienes mecanismos de coordinación metropolitana, pero no son vinculatorios, no son obligatorios. Entonces tú tienes no circula en la Ciudad de México, pero no lo tienes en Morelos obligatorio, no lo tenías obligatorio. Sí, y había broncas. O aquí generas la basura, pero la vas y la tiras en el Estado de México, ¿no? O vienen diario combis y no sé, del Estado de México a la Ciudad de México a contaminar. No construimos aquí vivienda, pero una calle después... que es un nuevo concepto dentro de los 3 niveles de gobierno. De gobernanza. Por lo menos, si no un gobierno electo, por lo menos un nivel gerencial y de administración de la metrópoli. Con un marco jurídico. No lo tenemos. Tenemos hoy un incipiente
que logramos en la ley general, esta de las que les hablo, Ajá, de es asentamientos incipiente. humanos. Si puedes preguntar algo, ¿eh? Incipiente porque apenas se esbozan algunos lineamientos. Yo creo que tiene que ser una reforma constitucional para que le dé a esta gobernanza metropolitana toda la fuerza. Vamos a tener el hoy no circula en toda la metrópoli, no nada más en una parte de la metrópoli. No me sirve Claro, nada porque, más en claro, una parte. porque para los quitar la temas de contaminación. seguridad, de vivienda, de uso de residuos sólidos, del agua, que es importantísimo, de la misma visión de desarrollo urbano, tienen que ser visiones metropolitanas. Pongo un ejemplo aquí, discutíamos aeropuerto nuevo, aeropuerto versus viejo aeropuerto, y decía la Ciudad de México, es que a nosotros nos corresponde decir qué va a pasar con el viejo aeropuerto, y yo les decía, es que tiene que ser una visión metropolitana, porque ese aeropuerto es un ya buen forma ejemplo, de ¿no? una metrópoli en el que va a estar el nuevo y va a estar el viejo. ¿Qué hacemos para una visión integral que incorpore los dos? Las miles de hectáreas o las cientos de hectáreas que van a quedar aquí liberadas tienen que estar en un enfoque de desarrollo metropolitano. Todo tiene que verse ya en 59 metrópolis y no lo vemos metropolitano. Entonces, ¿qué hacemos? Que un municipio dice A y el otro dice B. Y entonces no tienes un desarrollo ordenado. Por eso, pero tú tienes ese conflicto, porque ya ves que, por ejemplo, Veracruz, para no hablar de Oaxaca, cada 5 años tienen 7 municipios nuevos, porque se pelean. Quiere decir, Rosario, que con esta visión que ya me dijiste se puso en el centro y se hicieron 1000 cosas, quedó rezagado, quedó en la nada el conflicto agrario. Pero tú tú ibas a dar, tú resolviste muchos conflictos agrarios. Resolvimos muchos conflictos agrarios y no solo eso. El equivalente al registro público de la propiedad es el registro agrario nacional. Sí. El registro agrario nacional es donde... Lo que fue la vieja. Donde se tiene establecido el 51% de nuestro territorio, que es propiedad social. La mitad de este país son ejidos, comunidades o terrenos nacionales. Entonces, necesitas tener, al igual que en el registro público, esta casa es de Sara Lovera, es Petén 24, esquina con no sé qué, ¿no? En el registro agrario nacional, esta parcela o este ejido son tales los ejidatarios, pero como ya hay dominio pleno, este pedacito es de Sara Lovera, ¿no? Y tenerlo registrado, tener mapeado. El 51% del territorio, aunque sea urbano, sea está en el registro agrario. Las ciudades han crecido sobre los ejidos, los aeropuertos están sobre los ejidos, las presas están sobre las propiedades ejidales, los gasoductos, muchos pasan por los ejidos, sobre la propiedad social. Por eso es bien importante que la tengas en un registro agrario nacional. Nosotros teníamos un rezago en el RAN de más de 153,000 expedientes. Hoy hemos levantado bandera blanca. Todo está titulado. Todo está titulado. De las peticiones de titulación. O sea, había 153,000 expedientes donde la gente había solicitado su titulación y su